dónde vengo? Preferiría un río, una flor, un pájaro, en lugar de una acumulación de edificios. Vengo de alguna parte, pero hoy estoy aquí. Es un fragmento del libro Migrar y otras artes, escritos fuera de lugar, de Claudia Salazar Jiménez, la escritora peruana que radica en Nueva York. El libro ha sido publicado por Caja Negra, aquí en Lima. Se trata de un libro que puede leerse como una suerte de diario personal, de no ficción, en el que la autora reflexiona sobre temas como la migración, desde su propia mirada de migrante en los Estados Unidos, pero también sobre la identidad, sobre los desplazamientos en general. Claudia vino a presentar justamente este libro hace un tiempo en la Feria Internacional del Libro. Justamente yo aproveché para conversar con ella ahí y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Claudia Salazar aquí en Letra Capital. Hola Claudio, ¿cómo estás? Siempre es un placer conversar contigo y en esta oportunidad por un nuevo libro. Se trata de Migrar y otras artes, escritos fuera de lugar, publicado por Caja Negra, y que es un libro que reúne una serie de pequeños textos que son como reflexiones a partir justamente de tu experiencia como migrante, ¿no? Bueno, antes de hablar de algunas cuestiones que quisiera preguntarte del libro, quería preguntarte un poco cómo surge esta idea de publicarlos, pero también tengo mucha curiosidad cómo fuiste escribiendo los textos, porque yo estoy, casi seguro que espontáneamente los fuiste escribiendo y luego vino el tema de reunirlos, ¿verdad? Sí, bueno, gracias Carlos por la invitación. Siempre es un gustazo hablar contigo, sobre todo en la feria, ¿no? Cada vez que uno vuelve, como está Carlos, para conversar sobre los libros, ¿no? Además que quiero felicitarte por la labor que haces siempre de difusión, ¿no? Que yo creo que, sobre todo cuando se publica un libro en editoriales independientes, ¿no? Hay un esfuerzo extra que hay que hacer, me parece, con la labor de difusión y que tú lo haces súper bien, ¿no? Así que gracias por la entrevista, por esta conversa y para hablar directamente del libro. O sea, la intención central para publicarlo tiene que ver sobre todo con, y en agosto, o sea, ya menos de varios días voy a cumplir 20 años desde que me fui de Perú, ¿no? 20 años de vida migrante, por decirlo así. Pero hay un punto, yo inicialmente me fui para estudiar, ¿no? Me fui a hacer un doctorado en la Universidad de Nueva York, así que mi plan y la manera en que yo misma me veía era siempre: no, pero soy estudiante, ¿no? Y voy a regresar a Perú. Yo me voy, hago el doctorado y regreso. Me gustaría ser profesor en San Marcos, ¿no? Ese era un poco el plan inicial, ¿no? Cuando me fui hace 20 años. Y cuando me di cuenta, pues nada, me he ido quedando, ¿no? Y ya van a ser 20 años y es como, ¿qué fue lo que pasó en este momento? Pero hay un punto y tiene que ver también con esta historia del libro, y la narro también ahí, de una manera un poco ficcionalizada hasta cierto punto. El momento en que yo salgo de lo que se llama, y llamo yo, el closet migrante, ¿no? El hecho de reconocerme a mí misma como migrante, ¿no? Porque nunca me vi así, ¿no? Y cuando llega un punto en que me acuerdo me interesa la fotografía, no más como aficionada, en realidad me entero de que había un taller gratuito, esa es la palabra importante aquí, un taller gratuito, no hay que pagar nada, sabes que en Nueva York todo es re caro. Entonces, un taller gratuito de fotografía para migrantes. Yo me fui por lo gratuito, no vi lo de migrantes tanto, vi lo de gratuito. Cuando se da la primera sesión, la tallerista, la instructora comienza a preguntar, ¿no? De dónde venía cada uno, cuál era su historia, un poco. Claro. Y en eso me dice, me toca a mí y me pregunta directamente, ¿tú eres migrante? ¿No? Porque claro, era un requisito para estar en el taller, ¿no? Y yo por inercia me quedé callada y digo, no sé. Me sonó raro, ¿no? Que al merecer la pregunta y decir claro. Sí me costaba, era como yo, no sé. Tú dices, vine acá a estudiar o algo claro, así, ¿no? me fui a estudiar, vine aquí a estudiar, así que soy una estudiante, no soy una migrante, ¿no? Entonces la tallerista me hace la pregunta así al toque, me dice, ajá. Entonces, ¿naciste acá? Yo, no. Entonces eres migrante. Sí. O sea, de una salida de closet tremenda, así que nunca había tenido una salida de closet así tan extraña. Y empecé como a asimilar si es una identidad posible, ¿no?
Pensando también, quizás por eso también cierta reticencia mía, ¿no? Por el contenido y la carga política que pueda tener esa etiqueta, ¿no? Claro. ¿Qué significa identificarse como migrante en un país como Estados Unidos, ¿no? En un momento además, bueno, yo cuando recién llegó estaba Bush, luego estuvo los años de Obama, pero en 2016, ¿no? Esta cosa tan horrible, horrenda, ¿no? Que fue el gobierno de Trump, ¿verdad? Que justamente con una carga discursiva muy antimigratoria, ¿no? Así que había que también pensarme desde ese lugar, ¿no? Pero también, claro, reconociendo que mi posición de migrante, ¿no? De estudiante de posgrado en una universidad privada, ¿no? En Nueva York, es una posición hasta cierto punto de privilegio también, ¿no? Pero no fue fácil tampoco, ¿no? Porque ser estudiante graduada, cosas que narro ahí, esta cuestión de con cuánto dinero llegas, ¿no? Claro. Yo no tenía mucho dinero, ¿no? Tenía literalmente $500 en el bolsillo y otros 500 que era para pagar la renta de un cuarto que acababa de alquilar. Yo prácticamente no conocía a nadie en Nueva York, ¿no? Y también algo que tiene que ver con esas historias, que usualmente no se habla tanto, la cuestión de la soledad, ¿no? Porque hay una idea de, sí, encontré amigos rápidamente. A mí no me fue muy fácil, la verdad. Costó mucho, ¿no? Y esa experiencia de soledad la escribí en ese momento, ¿no? Cuando recién llegué, varios de los textos que están en este libro, los escribí inicialmente como una especie de notas, ¿no? Eran anotaciones y luego, no sé si el arco se llega a notar, ¿no? Creo que alguien que lo lea de afuera tendría que decírmelo, pero digamos que los primeros textos tienen que ver justamente con los textos de esos primeros años, del primer año probablemente, ¿no? Mayoritariamente el primer año, donde además ya podía viajar, esas cosas que cuento también. Yo antes con el trabajo que tenía, trabajaba en un colegio, de profesor de un colegio, no podía tramitar una visa ni a Estados Unidos ni a Europa, porque tenía un sueldo horrendo, era un sueldo que nada, ¿no? Me miraba y decía, no, este sueldo no te alcanza para una visa, ¿no? Así de plano. Entonces no podía viajar, ¿no? Y siempre quise viajar mucho, ¿no? Y ya con la visa de estudiante a Estados Unidos me fue súper fácil tramitar una visa a Europa, ¿no? Ahora en Portugal está mi pareja, ¿no? Tengo una relación un poco complicada, también a distancia. Fue interesante ver cómo justamente una migración fue llevando a la posibilidad del viaje, ¿no? Del movimiento, algo que para mí ha sido bastante central estos 20 años, ¿no? Que es como una situación un poco, en un punto a veces se siente como quizás un poco desestabilizadora, pero yo creo que usualmente me siento a gusto en eso, en ese movimiento, ¿no? En ese ir y venir, ¿no? Vengo a Perú con relativa frecuencia, al menos 2 veces por año, ¿no? Intento mantener el contacto siempre. En las primeras ediciones de mis libros trato de que siempre salgan en Perú. Esa es mi manera como de volver, ¿no? Y este libro, bueno, volviendo a tu pregunta inicial, que me fui por otro lado, pero volviendo a la pregunta inicial, como te decía, ¿no? Los primeros textos tienen que ver con estas anotaciones que hice inicialmente los 2 primeros años. Luego son textos que se han ido escribiendo a lo largo del tiempo y los últimos, pasa que creo que justo desde la pandemia hasta ahora, hasta estos últimos 4 o 5 años, me empezaron a pedir textos para diversas publicaciones, revistas, antologías, muchas de tema libre. Y cuando me di cuenta, eso me decían, no, escribe lo que quieras, sobre todo en pandemia, empezaron a salirme textos de no ficción, sobre todo, ¿no? Es algo que con la pandemia me ha pasado un poco y estoy tratando de resolverlo. Muchos textos de no ficción en los que muchos de ellos tenían que ver o con mi vida en Nueva York o con cuestiones de viajes, ¿no? Pero siempre estaba de fondo esto del movimiento, ¿no? Lo del movimiento como una situación de vida. Así que, como ya se me venían estos 20 años y en cierto punto quería una especie de celebración, ¿no? Y creo que tenía que ver con una celebración muy personal, completamente personal en todo lo que la palabra personal implique, ¿no? Con lo que implica eso también para la escritura. Lo que hice fue un poco revisar los textos de los primeros años. O sea, ya no son lo que eran, ¿no? No son los mismos textos, ¿no? Hay muchas cosas que preferí como dejar, otros creo que son como un proceso, yo diría que ha sido como un proceso de escritura de estos 20 años, ¿no? Es un proceso bastante largo, pero casi todos revisados también, ¿no? Los textos también que fueron publicados más recientemente, algunos están casi de un modo bastante similar, otros los puse patas arriba, ¿no? Y en un momento agregué una nota de autora diciendo, bueno, este libro tiene como 20 años in the making, ¿no? El proceso de hacerse, y algunos de esos textos casi que se transformaron tanto que es como si ellos también hubieran migrado, ¿no? Y está también este juego entre ficción y no ficción, ¿no? Que yo creo que, sobre todo si hablamos de la escritura migratoria,
lo híbrido está completamente marcado ahí. Sí, de hecho que cuando leía justamente pensaba en eso, ¿no? En, en estos textos que claro que son como de ficción, no ficción, son bastante reflexivos, incluso hay textos donde hay diálogos que podría ser como una especie de cuento, ¿no? Hay otro que me gustó mucho que está en segunda persona, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, fue en el proceso de armar el libro o los textos nacieron así. Yo sí, en estas modificaciones que hice traté de mantener, digamos, las voces originales, ¿no? Sobre todo en esos cambios a segunda persona, esta vez es la intención de ver también ese desdoblamiento que implica en la vida migrar, ¿no? Porque siempre está esa duda de que la compartimos con muchos amigos allá, ¿no? La idea de qué hubiera sido de mi vida si me hubiera quedado, ¿no? En Perú, por ejemplo, en mi caso, qué vida se partió, ¿no? La Claudia que se quedó, la Claudia que se fue, cuántas vidas posibles se han ido armando en esto, ¿no? Por eso pensaba en términos más estilísticos, esa recurrencia a la segunda persona, ¿no? Que siempre es un poco como... Yo le tengo mucho respeto a ese narrador porque es complicado a veces, ¿no? Sí. Cómo manejarlo sin que suene muy sentencioso, pero tiene esa raigambre siempre. El hecho de te estoy mirando, tú que eras, tú que fuiste o tú que no fuiste, ¿no? Y me interesaba ese juego, ¿no? Con esas modificaciones que introduje ahí, ¿no? Hay un texto, sobre todo hay dos textos de la última parte que sí fueron presentados directamente como cuento, ¿no? Pero uno que juega muy particularmente con la segunda persona, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Está ese salto sobre todo identitario, ¿no? Porque pensar un poco, no sé, qué tan fija puede ser una identidad. Yo creo que justamente si pasas por una cuestión migratoria, ya te diste cuenta de que en realidad no. Y sin embargo, ¿no? Digo y sin embargo porque tampoco es que no haya una identidad como tal, ¿no? Porque algo somos mientras caminamos, ¿no? Claro. Algo somos mientras caminamos, mientras nos mudamos, mientras nos movemos. Algo somos, algo hay, ¿no? Y pensaba en esto del qué es lo que soy más vinculado a una cuestión de lo que sería el hogar, ¿no? O sea, el hogar es lo que soy y en un punto casi como que yo decir, el hogar soy yo misma, ¿no? Pensaba en esta imagen del caracol, ¿no? Que lleva su casa sobre sí mismo, consigo mismo. La casa es su cuerpo, ¿no? Si a un caracol le quieres arrancar la caparazón, lo matas. Claro. No hay manera, ¿no? Yo creo que si justamente uno mismo en su casa, no hay manera de hacer no hay manera de desvincular la casa de uno, ¿no? Que no es la casa que está afuera o la casa fuera de uno mismo, sino que la casa no nos queda otra que ser nosotros mismos, ¿no? Esa va a ser una manera, con todo lo que esto implica, ¿no? Claro, ahora que dices eso me parece muy interesante porque cuando yo no he tenido la experiencia, pero digamos conozco mucha gente que sí, uno no llega a ser del todo del lugar al que llega, y luego cuando miras hacia atrás el lugar del que partiste ya no es el mismo tampoco, ¿no? Ya, eso es horrendo, es horrendo. Pero al mismo tiempo había un poema que lo cito ahí, el nombre siempre se me hace difícil recordarlo. Una autora, no me acuerdo de la autora, me dijo, no recuerdo el nombre, pero es una frase que es como, ya eres demasiado extranjero en donde estás y demasiado extranjero para donde te fuiste. Y ese es como el centro de la condición migrante, ¿no? Hay un tono como de, casi diría como de nostalgia dolorosa, me parece, en esos versos. Yo he tratado un poco como de pensarlo desde el lado, vuelvo a esta palabrita celebratorio, ¿no? Porque también quiero darle la vuelta un poco a estas narrativas a veces como muy pegadas a la nostalgia, ¿no? O muy pegadas al sufrimiento, ¿no? Que a veces tiene que ver con estas historias clásicas de migración. Cuento también cosas que me costaron mucho, ¿no? Pero he intentado, ¿no? No sé si se logra, uno a veces quiere una cosa y salen otras, pero intentar esto de pensar este movimiento como una celebración, ¿no? La idea en el sentido de que esos versos tienen, me parece, que ver más con pensar la extranjería desde un sentido muy de pérdida. Y yo quería pensarlo más como desde un lugar de ganancia, en el sentido de, ok, bueno, perdí algo, pero también gané mucho, ¿no? Yo creo que se me hizo la vida más interesante que si me hubiera quedado aquí. Creo que sí, ¿no? Yo creo que toda movida lo diferente suma, ¿no? Va sumando. Claro, y la idea del caracol me parece muy genial porque
porque tú, como tú dices, tú eres tu propia casa y en esa casa pues está muchas cosas que has llevado, muchas cosas que has encontrado, ¿no? De hecho, uno de los textos que también me ha gustado, uno de los que más me han gustado, es el que tiene que ver con Lisboa, ¿no? Cuando tú te haces la pregunta, ¿qué cosa es Lisboa, ¿no? Claro. Y las respuestas son maravillosas, ¿no? Es un texto justamente que es literalmente, ese título sí me lo inventé, pero cuando me di cuenta, coincidió, no era la fecha, era el diario del primer invierno, ¿no? Que además el primer invierno para mí fue esto que te decía, ¿no? La posibilidad de viajar a Europa. Yo había tenido un viaje antes, pero una cuestión de una beca, ¿no? Muy, muy joven. Y esta era la primera vez que yo iba por mis propios medios, además, ¿no? Era como mi viaje mío de mí, ¿no? Además la idea de me estoy moviendo porque ahora ya puedo, ¿no? Claro. Con toda esa cuestión que implica poder sacar una visa y etcétera, ¿no? Además creo que soy muy personal, ¿no? También, y a ver mi pareja después de un tiempo. Así que era una cosa como bastante privada. A mí casi que no lo pongo. ¿Sí? Porque me costó, era muy privado para mí. Nada más yo tenía años que quería ir a Lisboa. No sé por qué se me metió la cosa portuguesa hace mucho tiempo, incluso antes de conocer a mi pareja. O sea, no tiene nada que ver mi pareja con Lisboa, pero quería Lisboa antes de conocerla a ella, ¿no? Fue una cosa muy, muy interesante. Y no sé, como el hecho de lograr ir fue muy importante para mí, al punto de que ese texto para mí era muy personal. Más que por el hecho de mencionar a mi pareja, por el hecho de mostrar lo que Lisboa era para mí, ¿no? Era muy, muy privado. Y en un punto también varios de los textos, incluso algunos que no lo parecen, realmente lo son muy, muy personales. Por eso para mí el libro es como siento que me estoy jugando algo, ¿no? En el sentido de que es un libro donde muestro cierta vulnerabilidad, ¿no? Es una escritura del yo en el sentido, digamos, más esencial del término, ¿no? Con todo lo que ese término pueda implicar, ¿no? Pero hablar de Lisboa también dentro de un libro que tiene que ver con una migración a Estados Unidos, ¿no? Me gusta también otra vez la dislocación, ¿no? O sea, Estados Unidos, pero no solamente, ¿no? El movimiento para mí fue algo más, no solamente un movimiento geográfico, sino también afectivo, sobre todo, ¿no? No sé si te respondí, pero... Sí, perfecto, sí. No, ese texto es muy privado, muy privado. Sí, y uno de los primeros también, sí. Entonces, tiene casi 20 años también el texto. Sí, es uno de los que más me gusta también. Bonito, sí. Sí, bueno, un poco para ir terminando, ¿qué se viene luego? Es decir, tienes tu novela, el conjunto de cuentos, el libro que estuvimos hablando hace un rato. Ajá. Claro, y este libro, ¿no? ¿Qué viene luego? Yo hace un tiempo que estoy como trabajando en una novela, pero mencioné algo en el conversatorio que tuvimos ahora, ¿no? Pero tiene que ver justamente con esta cuestión de contar esas voces que históricamente no son consideradas, ¿no? Así que es un poco, me está costando, ¿no? Pero vamos a ver para cuándo va a salir. Igual estoy como un poco también descansando después de publicar este libro, ¿no? Que lo he terminado hace bastante poco en realidad. Y eso es lo bueno un poco menos en mi caso de publicar con editoriales independientes que me permiten la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, no hace falta que lo publico y esperar un año o año y medio para que salga ya publicado, sino que lo terminé este mismo año y por suerte lo puedo tener, ¿no? Pero eso, yo creo que es importante siempre, al menos para mí, mantener el ritmo de la escritura, ¿no? El ritmo de los materiales que estoy trabajando y no apurar por presiones externas, ¿no? Estuve trabajando el texto de ficción, estuve cerrando así que vamos a ver cómo sigue todo. Estaremos atentos entonces, Claudia. Muchas gracias, siempre es un placer conversar contigo y amigos, el libro ya lo pueden encontrar en librerías en Lima y por supuesto en la feria. Gracias, Carlos, y gracias a todos.